Nacional. Nacional. Soy nacional. Nosotros nacional. Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, nacional. Tenemos a nuestro primer invitado aquí en estudios, Paola, para hablar sobre toda esta coyuntura, esta semana que va terminando con, digamos, toda una situación política pocas veces vista y, bueno, ya con un nuevo gabinete ministerial que encabeza el ministro Vicente Ceballos. Sí, vamos a saludar al doctor Víctor Hugo Quijada Tacuri, analista político, para hablar también, también de la coyuntura actual. Muy buenos días, bienvenido a Nacional. Muy buenos días, Paola, buenos días, Ricardo. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo ve el gabinete? Bueno, es un gabinete básicamente del entorno del presidente, básicamente él ha recurrido a personas de confianza. Es un gabinete bastante renovado en algunas carteras, donde al menos son 8 mujeres. Lo que se busca es la paridad y es importante la participación. Y bueno, lo que sí puedo resaltar es la gran capacidad técnica que tienen todos de formación profesional, de experiencia también en el sector público, porque la mayoría han ejercido cargos o de viceministros o directores o ya han sido ministros. Y bueno, ¿no? La sorpresa es la señorita que es ministra de Economía y Finanzas, que va a tener un gran reto, una de las carteras más complicadas desde el punto de vista burocrático y desde el punto de vista de la ejecución presupuestal, ¿no? Porque hay que recordar de que, de acuerdo a los indicadores que se manejan a nivel nacional, estamos a las justas ni llegando ni al 60%, ¿no? Y también debe haber bastante control en los gobiernos subnacionales, porque hay que recordar que hay funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas designados en los gobiernos regionales y gobiernos locales para que puedan ver cómo va el avance de ejecución presupuestal. Ahora, lo que también puedo resaltar, que básicamente ya no existen pretextos ni existen algún tipo de traba o obstaculización que pueda haber, porque ya no existe el Congreso, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí corresponde ahorita es al Ejecutivo realizar gestión. Hay que recordar que tenemos 3 o 4 planes principales en los cuales se dirigen nuestras políticas públicas hasta el 2021 y hasta el 2030, ¿no? En primer lugar tenemos el Plan Bicentenario, donde básicamente es bastante teórico y donde sí tenemos, digamos, ya planes en concreto respecto, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Donde tenemos un poco más de 50 proyectos por encima de 100.000 millones de dólares que deberían darse prioridad a nivel del gobierno central y gobiernos regionales para la ejecución presupuestal. Tenemos el Plan Nacional de Competitividad, que tiene sobre todo la señorita que es actual ministra darle impulso, ¿no? Ahí tenemos temas pendientes como la reforma tributaria, la reforma laboral, y el tema del incentivo a la inversión pública y la inversión privada, que prácticamente está paralizada porque hay un enfriamiento general de la economía. Y tenemos el Plan de Seguridad Ciudadana al 2021, que también tiene que ver pues con dotar de punto de vista logístico, en infraestructura, entre otros, por parte del Ministerio del Interior, ¿no? Ajá. Son importantes retos, ¿verdad? El hecho de que, bueno, anoche conversaba con algunos amigos de la prensa extranjera y decían, por ejemplo, que son muy pocos los casos en que ven a jóvenes llegar a asumir un cargo de tanto liderazgo, ¿no? Es lo que han denominado inclusive en la prensa internacional como la millennial. No, efectivamente, hay que recordar que... Del gabinete del gobierno peruano. Sí. La experiencia sobre la que cuestionan algunos analistas hoy, ¿cuánto puede influir el hecho de ser joven y de ser mujer? Porque yo realmente leo aquí en la página 2 del Diario Expreso, y la verdad que lo que señala el señor Esquinarila es, bueno, no lo leo, pero es lamentable, ¿no? O sea, cuestionan a una persona que recién ingresa a ejercer funciones y ya le está metiendo, pero con palo y piedras. ¿Pero solo por el hecho de ser mujer o de, no, por haber o de ser trabajado joven? con Jaime Saavedra. Por haber trabajado mejor, con Jaime Saavedra. Jaime Saavedra tiene las mejores credenciales y es un profesional muy destacado a nivel internacional, ¿no? Y además... yo creo que primero que la dejen trabajar. Claro, sí, ¿no? efectivamente. El hecho de ser mujer también es, digamos, en una sociedad tan machista como la que tenemos, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que la generación de los millennials son los nacidos entre el 81 al 93 y la generación Z es del 94 hacia adelante, ¿no?
Efectivamente, bueno, sí es cierto que hay bastante vinculación de los que actualmente son ministros con el gobierno del señor Humala, pero en el caso de ella, pues es una profesional bastante destacada y no es la primera vez que hay un ministro, una ministra de Economía o un ministro joven. Hay que recordar que el señor Zavala a los 35 años asumió la presidencia de Consejo de Ministros. Tenemos en el caso de los ministros de Economía, el señor Boloña a los 40 años, que en ese entonces era bastante joven, en el tiempo de Fujimori. Tenemos al señor Carranza del gobierno del APRA, entonces también joven de 40 años, digamos, para asumir un reto tan importante. Realmente yo sí no coincido con esas críticas que son destructivas cuando ni siquiera ha empezado a trabajar. Ni asume funciones. Claro, ni asume funciones y más bien debería dársele una palabra de aliento por el hecho de... No solo hay a todo el gabinete, ¿no? No, efectivamente, a todo el gabinete, ¿no? Porque hay grandes retos que tiene este gabinete en general que preside el doctor Ceballos y por lo tanto lo que se busca aquí es sobre todo búsqueda de la gestión, al menos en este año y medio, dejar el tema claro, por lo menos en seguridad ciudadana, en el tema de infraestructura, apoyando el tema de la inversión pública y privada y del punto de vista del plan de competitividad, ver el tema de también, bueno, que va paralelo con el tema de la infraestructura y sobre todo con el tema de la reforma tributaria y laboral que se viene, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se va a debatir el presupuesto general de la República? Con, digamos, ya no hay Congreso disuelto hasta febrero seguramente. ¿Cuál sería el mecanismo legal y cómo sería digamos, no habría tampoco presentación del gabinete para recibir voto de investidura? Ya no hay ese tipo en el caso de la voto de confianza no, porque no tenemos pleno, uno. Y dos, el tema del aspecto presupuestal sí lo tiene que aprobar la comisión permanente, porque entre las funciones que tiene esta comisión permanente es temas de aspectos presupuestales, algunos temas de fiscalización y temas de administrativos, no tiene más allá, no puede legislar, porque el Ejecutivo va a legislar a través de decretos de urgencia. Pero el presupuesto nacional tendría que aprobarlo o solo el presupuesto del Congreso. No, solo el presupuesto del Congreso, ¿no? Tengo entendido que tiene que rendir cuentas, tiene que de todo lo que presupueste, lo que considere para el siguiente año, tiene que presentarse ante la comisión, pero solamente una especie de rendición de cuentas, ¿no? Y ante lo que está sucediendo con la comisión permanente y esta posición también que tienen algunos de sus integrantes de insistir en no querer reconocer la disolución del Parlamento, esta presentación de documentos que hace el propio Pedro Olechea para que se implemente, para que juramente próximamente su primo Gonzalo Ortiz de Ceballos, ¿qué opinión tiene? Bueno, ahí sí estamos mal, ¿no? Porque realmente ya hemos visto todos cómo fue la elección fraudulenta y muy cuestionada del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, al cual yo respeto bastante porque él es árbitro, yo también trabajo en ese rubro. Pero creo que ahí sí no está tratando de obrar bien en el sentido de que quiere forzar una juramentación del cual está siendo cuestionada y la cual provocó la disolución del Congreso. O sea, desde el punto de vista institucional, pienso de que, y ahí sí coincido con el con el doctor Eloy Espinosa, ¿no? En el sentido de que él dice, bueno, ha mencionado de que todavía tiene que verificarse esto cuando esté en el pleno reunido y tomar la consideración de la forma en cómo se ha elegido, ¿no? Aunque ayer se quiso entrar casi como al guerrazo, ¿no? Porque... Sí, pero bueno, ese tipo de acciones en verdad no le hace bien ni a la persona, no le hace bien ni a la institución. Realmente así como fue la juramentación vergonzosa de la señora Arauz, o así como fue al mismo presidente de la comisión permanente, sigue mencionando que el Congreso no ha sido disuelto, tratando de confundir a la población, y en diversos medios también hay algunos abogados, analistas, constitucionalistas que salen a tratar de confundir a la población, cuando en verdad lo que tiene que reinar aquí es la ecuanimidad, lo que tiene que primar acá, incluso hasta la OEA ya se pronunció respecto al tema de la disolución del Congreso. Es cierto que tiene la potestad la Comisión Permanente de ir, por ejemplo, para el caso de la demanda competencial, pero esta va a ser rechazada liminarmente, porque uno de los requisitos que está, si no me equivoco, en el artículo 35 del Código Procesal Constitucional es quien tiene legitimidad para obrar activa es el Pleno del Congreso, y acá ya no existe Congreso, lo que existe es una comisión permanente, ¿no? Entonces, y en el otro lado que le están pidiendo también al presidente que renuncie, eso pues es ilegal, no tiene sentido, porque aún así el presidente considerara renunciar, no puede, porque ¿quién va a presentar la renuncia si no existe Congreso, ¿no? Y de igual manera la señora Arauz no puede
tiene que ser aceptado por el Pleno, y ya no existe el O Congreso. sea, eso ya se va a regularizar y todo cuando ya se puedan dar las elecciones parlamentarias y ya hay un Sí, efectivamente, Congreso, claro. así es. Pero es como que una situación en la cual es de una situación de negación o de no querer reconocer lo que está sucediendo, pero que al final va a tener que mejorar por el bien de todos en los próximos días. Recordemos que a partir del 30 o 31 de octubre pierden su inmunidad parlamentaria. Sí, son 30 días que les queda inmunidad parlamentaria. Bien, también está la noticia de los podinomes, Claro. está pendiente aún revelarse algunos más. Faltan algunos más, pero ya con lo que se está conociendo yo creo que confirma mucho, ¿no? Sí, y además ya pierden la inmunidad y simplemente tendrán que someterse como cualquier ciudadano a las investigaciones que se vienen y posibles detenciones en el caso de los perjuicios que hayan cometido en contra del Estado o donde hayan lavado dinero, que indirectamente también se daña al Estado porque se está defraudando todo lo respecto al tema tributario, ¿no? Bueno, habrá que ver qué ocurre finalmente con César Villanueva si se dicta, creo que todavía no tiene ninguna medida restrictiva, ¿no? No tiene impedimento de salir del país. Aún no tiene, así es. No, bueno, Pero ya se confirmó, ¿no? El hecho de que él haya recibido, ¿no? Pero hay que recordar, y eso es algo que sí también yo debería hacer un llamado a la prensa en general, no solamente por el caso Villanueva, sino por todos los casos que se están dilucidando. A veces la prensa tiende a ser muy lapidaria, muy cuestiona y ya inculpa a una persona, cuando hay que recordar que desde el punto de vista legal, el Código Procesal Penal, bajo nuestro nuevo sistema garantista, lo que establece es que hay una etapa de investigación preliminar, preparatoria, y es más, y tiene que primar siempre el derecho de presunción de inocencia, ¿no? Hasta que uno no sea sentenciado. Y de igual manera para los otros casos Fujimori, para el caso Humala, para el caso Toledo, para el caso Villarán, Castañeda y todos los que estamos viendo desfilar claro, por juicio. la presunción de inocencia es sin duda un derecho que tiene o que tenemos todos los ciudadanos, pero también hay que poner el ojo en este caso, ¿no? No, sí, Por efectivamente. temas similares se han dictado unas medidas restrictivas. Por supuesto. Claro, aquí Hay lo que evitar que se fuguen. Lo que tiene que primar aquí es el principio de igualdad ante la ley, ¿no? Así es. Para todos por igual, ¿no? Si el criterio del Poder Judicial es dictar detención preventiva para el caso de lavado de activos y sobornos para el caso de lavajato, esa es la lógica que deben seguir para todos, o impedimento de salida, o comparecencia con restricciones, ¿no? No tendría por qué haber diferencias, porque ahí, cuando ocurren estas diferencias, es cuando ya viene, digamos, el ojo acusador de la ciudadanía y de la prensa en decir, ¿no?, que eso se politiza. Entonces, para evitar ese tipo de comentarios, y si esa es la forma de actuar del Poder Judicial y del Ministerio Público, pues debe ser de igualdad para todos, ¿no? Muchísimas bien. gracias. Muchísimas gracias al doctor Víctor Quijada Tacuri, analista político, que ha estado con nosotros, por supuesto, analizando la actual coyuntura política. Muchas gracias, Pablo. 7:23 y vamos con lectura de las principales informaciones. Nacional. Nacional. Soy nacional. Nosotros nacional. Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, nacional.